Hola y bienvenidos a otro video. En esta oportunidad calcularemos el área que se encuentra por debajo de la función f de x igual a x al cuadrado más x más 1 en el intervalo que va desde 0 hasta 1, empleando las sumas de Riemann. Aquí tenemos la gráfica de nuestra función y en este caso vamos a emplear las sumas inferiores. Como se puede observar, recubrimos nuestra región con rectángulos del mismo ancho y para mayor precisión meteremos infinitos rectángulos, o sea, n rectángulos. Lo primero que haremos será calcular el ancho de cada uno de los rectángulos y eso lo logramos tomando nuestro intervalo que va desde 0 hasta 1 y restando el mayor menos el menor, o sea 1 menos 0, y dividiendo entre el número de rectángulos. En este caso tomamos n rectángulos y de esta manera queda el ancho de cada uno de nuestros rectángulos, que sería 1 sobre n. Lo siguiente que debemos hacer es definir los puntos en que los rectángulos tocan al eje x. Como se puede observar, empezamos en 0. El siguiente punto vendría siendo el ancho del rectángulo, o sea 1 sobre n. El siguiente sería 2 veces 1 sobre n. El siguiente sería 3 veces 1 sobre n y así sucesivamente. Como se observa, vemos que hay una ley de formación. Vemos que el número que está acompañando a 1 sobre n está variando. Este número está cambiando. En la posición 1 tenemos el 0. En la posición 2 tenemos 1 por 1 sobre n, en la posición 3 tenemos 2 por 1 sobre n y así sucesivamente hasta llegar a la posición k. Como se observa, si queremos el número que multiplica a 1 sobre n, simplemente restamos 1 a la posición. Por ejemplo, acá estamos en la posición 4. Le restamos 1, 4 menos 1 efectivamente es 3. 3 por 1 sobre n. Entonces, si ahora estamos en la posición k, quiere decir que tenemos a k menos 1 por 1 sobre n. Lo siguiente que haremos es hallar el área de cada uno de los rectángulos, la cual es base por altura, y como se puede ver, la altura de cada rectángulo recae sobre la función. Acá se puede observar que la altura recae sobre la función en este punto, en este punto y en este punto. Y su base es 1 sobre n. Por lo que el área 1 es 1 sobre n por f de 0. El área 2, 1 sobre n por f de 1 por 1 sobre n. El área 3, 1 sobre n por f de 2 por 1 sobre n hasta llegar al área del rectángulo k'ésimo, que sería 1 sobre n por f de k menos 1 por 1 sobre n. Lo siguiente que hay que hacer es sumar cada una de las áreas, lo cual va a ser una suma de términos infinitos, de muchos términos, por lo que empleamos infinitos rectángulos, por lo cual nos apoyaremos en la notación sigma, que nos permite escribir una suma con muchos términos de una forma más compacta. Por lo cual tomaremos el término k'ésimo, nuestro término k'ésimo que está acá, y lo introduciremos en la sumatoria, con lo que nos queda la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre n por f de k menos 1 por 1 sobre n. Para obtener este valor f de k menos 1 por 1 sobre n, simplemente evaluamos en la función f de x igual a x al cuadrado más x más 1, con lo que nos queda la suma desde k igual a 1 hasta n por 1 sobre n de 1 sobre n por k menos 1 por 1 sobre n al cuadrado más k menos 1 por 1 sobre n más 1. Hay que aclarar que la variable en este caso es k y que todo lo que no tenga k va a ser considerado como constante.
Apoyándonos en propiedades algebraicas, trataremos de ir destruyendo los paréntesis. En este caso vamos a repartir el cuadrado de esta expresión con lo que nos queda la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre n por k menos 1 al cuadrado por 1 sobre n al cuadrado más k menos 1 por 1 sobre n más 1. Lo siguiente que haremos va a ser expandir este binomio al cuadrado, con lo que nos queda la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre n por k al cuadrado menos 2 veces k más 1 por 1 sobre n al cuadrado, que lo que hicimos fue repartir el exponente. Y el resto sigue igual. Lo siguiente que haremos es apoyarnos en una de las propiedades de la sumatoria, y es que si tenemos una constante que multiplica a otro término, podemos sacar la constante de la sumatoria a multiplicar, con lo que nos queda 1 sobre n por la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado menos 2k más 1 por 1 sobre n al cuadrado más k menos 1 por 1 sobre n más 1. Lo siguiente que haremos es apoyarnos en otra propiedad de la sumatoria, y es que la sumatoria es distributiva frente a la suma, por lo cual la repartiremos para este término y para este término, con lo que nos queda 1 sobre n por la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado menos 2k más 1 por 1 sobre n al cuadrado más la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1 por 1 sobre n más la suma desde k igual a 1 hasta n de 1. Otra vez nos apoyaremos en la propiedad de la suma, que nos permite sacar constantes a multiplicar afuera de nuestra sumatoria, en este caso para este término y para este término, con lo que nos queda 1 sobre n por 1 sobre n al cuadrado por la suma de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado menos 2k más 1 más 1 sobre n por la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos 1 más la suma desde k igual a 1 hasta n de 1. De nuevo nos apoyaremos en la propiedad distributiva de la sumatoria y repartiremos la suma para estos tres términos, y nuevamente la suma la repartiremos para estos dos términos, con lo que nos queda 1 sobre n por 1 sobre n por la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado menos 2 veces, ya que nos apoyamos en la propiedad del sacar la constante, 2 por la suma desde k igual a 1 hasta n de k más la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 más 1 sobre n por la suma desde k igual a 1 hasta n de k menos la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 más la suma desde k igual a 1 hasta n de 1. Acá tenemos nuevamente nuestra expresión, y ahora nos vamos a apoyar en las siguientes propiedades, y es que la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, y la suma desde k igual a 1 hasta n de k, que es igual a n por n más 1 sobre 2, y la siguiente propiedad que nos dice que la suma de una constante va a ser igual a la constante multiplicada por n. Nos apoyaremos en estas propiedades reemplazando en cada uno de nuestros términos, y con esto nos queda todo en términos de n, de la siguiente manera. Nos queda 1 sobre n por 1 sobre n al cuadrado por n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos 2 veces n por n más 1 sobre 2 más n, más 1 sobre n por n más 1 sobre 2 menos n más n. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es hacer la ley distributiva de este término con toda esta expresión y la ley distributiva de este término con toda esta expresión, con lo que nos queda 1 sobre n que multiplica a
2n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6n al cuadrado menos n por n más 1 sobre n al cuadrado más n sobre n al cuadrado más n por n más 1 sobre 2n menos n sobre n más n. Y acá podemos ver que se nos simplifican varios términos. Esta n se simplifica con una de estas n's, esta n se simplifica con una de estas, esta se simplifica con esta se simplifica con esta, y n sobre n viene siendo 1. De la siguiente manera nos queda 1 sobre n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6n menos n más 1 sobre n más 1 sobre n más n más 1 sobre 2 menos 1 más n. Ahora lo siguiente que haremos será este término que está multiplicando a toda esta expresión, ahora va a multiplicar a cada uno de los términos, con lo cual nos queda n más 1 por 2n más 1 sobre 6 por n al cuadrado menos n más 1 sobre n al cuadrado más 1 sobre n al cuadrado más n más 1 sobre 2n menos 1 sobre n más 1. Ahora, como queremos nuestra área total, quiere decir que n va a tender a infinito, con lo que nuestra área total va a ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de toda nuestra expresión. Ahora, por las propiedades de los límites, el límite se reparte a cada uno de los términos de la expresión, con lo que nos queda primero el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por 2n más 1 sobre 6n al cuadrado. Si nosotros expandimos estos dos binomios, quiere decir que nos va a quedar arriba n al cuadrado, por lo que el numerador y el denominador tienen el mismo grado, o sea que solo operamos los coeficientes de las n's, con lo que nos queda este coeficiente que acompaña esta n viene siendo 1, 1 por 2, 2 sobre 6, 2 sextos, es a donde tiende este límite, menos el límite cuando n tiende a infinito. Como podemos ver, el grado del numerador es menor al del denominador, por lo que este límite tiende a 0, menos 0, más el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre 2n. Como se puede observar, el grado del numerador y del denominador son iguales, con lo que operamos los coeficientes de las n's. En este caso el coeficiente de esta n es 1 y el de esta es 2, con lo que nos quedaría 1 dividido 2, más 1/2, que es a donde tiende este límite. Menos el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, y este límite tiende a 0, más el límite cuando n tiende a infinito de 1, y este límite tiende a 1. Haciendo esta operación de fracciones, vamos a obtener el área bajo la curva en el intervalo que va desde 0 hasta 1, con lo cual nos da 11 sextos unidades de área. Bien, espero les haya servido y nos vemos en la próxima.